Buenas tardes, vamos con este séptimo módulo del curso de elaboración de vinos, el cual ya este y el de mañana son módulos prácticos para experimentar sensorialmente los atributos que hemos estado viendo propios de las diferentes elaboraciones. Una máxima para el catador, para el éxito en la cata, será el conocimiento de los vinos. En este caso, si conocemos el vino que vais a tener en vuestra copa, si conocéis el método de elaboración, aparte de otros muchos datos, ¿no? El clima, el suelo, la bodega, la zona, la variedad de uva, hay muchos aspectos, ¿no? Que hemos de conocer para ser más precisos en nuestra valoración del vino. Pero como este curso es de elaboración de vinos, nos vamos a fijar más en el proceso de elaboración, cómo ha sido elaborado este vino que tengo en la copa y ese proceso de elaboración, qué atributos, qué características va a ofrecerme en copa, ¿no? Y realmente, pues en base a ese conocimiento teórico, vemos realmente si se aplica o se cumplen en nuestra copa. Podemos hablar de un vino con cierta tipicidad o menos tipicidad cuando se acerca o se aleja de lo que se le supone en base a la teoría, ¿no? En base a el tipo como digo, de elaboración, la variedad de uva, clima, suelo, zona, etcétera. Entonces, como estuvimos viendo el otro día, el jueves pasado, estuvimos haciendo un repaso de todos los atributos que sensorialmente analizamos en un vino y en cualquier otro producto. Eh, ya sea un queso, un aceite de oliva, cualquier otra bebida alcohólica o no alcohólica. Vamos a seguir esas pautas de análisis visual, olfativo y gustativo. Y el jueves, como digo, estuvimos pues viendo una serie de atributos que valoraremos en cada fase. Todos esos atributos los tenéis en la ficha de cata que os pasamos, al igual que, si no me equivoco, os pasamos también la rueda de aromas, pero en la ficha de cata tenéis todos esos atributos que hemos de valorar, con lo cual con la ficha de cata delante va a ser mucho más fácil evaluar todas y cada una de las características del vino que tengamos en copa. Creo que me he lanzado y teníamos alguna preguntita en el chat del otro día, así que bueno, he hecho la introducción a la clase de hoy y repasamos un par de cuestiones que habéis planteado. Manuel, ¿a qué se debe el aroma de aceite de motor o diésel en la piel de algunas bayas? Y además se puede transmitir al vino en sí. Pues la verdad que no lo sé. No lo sé. Aroma a aceite de motor o diésel en la piel de las bayas te refieres en el viñedo. Aunque luego también dices que se puede transmitir a los vinos. Pues no lo sé. Realmente hay alguna variedad, como puede ser la Riesling, principalmente las Riesling que se elaboran en el Valle del Rin, cuyos vinos ofrecen ciertos aromas a hidrocarburos, a gas, eh, muy característico y propio, típico de los terpenos aromáticos de esa variedad en concreto, que se desarrollan mucho más en esta zona del Rin que digo en concreto. Como no sea eso, en general, si hay aroma a aceite de motor o diésel, no sé, puede ser producido por algún químico, algún herbicida, pesticida o insecticida que hayamos aplicado en el viñedo, no lo sé. De origen interno de la uva o de origen varietal, aroma de origen varietal, se me ocurre ese aroma de hidrocarburos que ofrecen algunos Riesling, sobre todo alemanes. Javier, Israel, sí, tengo entendido, no sé si será cierto o no, que estos aromas piromáticos que da la Riesling suelen ocurrir cuando el viñedo pues, pasa por un proceso de estrés, ¿no? Sobre todo en veranos muy cálidos. sí, sí, normalmente es complicado encontrarlo. En otras Riesling, normalmente de cualquier otra parte del mundo, y eso es contradictorio, porque nosotros tenemos Riesling, por ejemplo, en La Mancha,
donde seguramente pasen más estrés que en Alemania. Sí que yo también lo he escuchado que esos aromas provienen de ahí, pero ya te digo, a mí dándole la vuelta un poco me cuesta creer que eso no ocurra pues en esos Riesling manchegos, donde realmente toledanos, de Ciudad Real, he probado alguno, que realmente pues ahí sí se pasa estrés, sobre todo en verano. Pasan estrés hídrico, me refiero. Pero Sí, 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 a eso me refería. claro, pero en los Riesling españoles no se expresa ese aroma tan hidrocarburado que manifiesta en las Riesling alemanas. Casi yo lo atribuiría al efecto contrario, pero sí que es verdad que yo he leído también lo que tú comentas, pero no sabría decir, yo cuando yo me lo planteo, me pregunto esto que te acabo de plantear a ti ahora, ¿no? Cómo Rieslings de zonas mucho más cálidas, más secas, no expresan ese aroma. Entonces, El bueno, caso es pues que ahora parece que generalizado, ¿no? O por lo menos en mi caso concretamente, que cada vez que catamos una Riesling, pues estamos más pendientes de eso. hombre, Y claro, añadas atrás, pasa siempre. mm, Claro, yo no eh, tengo una memoria histórica claro, muy grande, ¿no? Pero sí que mm, es verdad que últimamente, y también debido al cambio climático, todos sabemos que está ocurriendo en Alemania, en Centro Europa, que casi prácticamente ya no pueden cultivar para elaborar vinos de hielo, ¿no? ya, En mm, muchos casos, ¿no? Entonces, claro. claro, a mí me parece que eso es ya O sea, tú casi estás normal, percibiendo que haya el estrés aroma, hídrico. ajá, el aroma hidrocarburado lo estás percibiendo también en otros Riesling fuera del Valle del Rin, en Riesling franceses, españoles. Lo No, estás no, percibiendo más a menudo, quieres decir. Oh, no te he en entendido bien. realidad es que siempre que catamos Riesling, o yo Ujú. concretamente, Lo pues buscas, ¿no? nos vamos Claro. a los primeros principios. Claro, igual, a ver, lógicamente, es lo que comentaba al principio de la clase, cuando tú conoces un vino, su variedad, su zona, el método de elaboración, pues ya tienes en tu subconsciente esas características típicas que debería dar, y es lo que vas Mm. buscando en el vino. Eh, Otra cosa es que aparezca con nitidez o no aparezca, esa tipicidad o menor tipicidad que yo decía también. Mi Sí. pregunta es hacia ti, si tú últimamente lo estás notando más, pues es simplemente porque lo buscas más, lo encuentras. No, no mucho más, sino que es descorchar una Riesling y Mosela, el Rin y tal, y chimpún. Sí. Pero claro, ya te digo, mi memoria histórica tampoco tiene un recorrido muy largo. Mm. Sí, mira, curiosamente, hace poco estuve catando, pero no era Riesling, era un Sauvignon Blanc. Y daba también así unos aromas un poco, un Sauvignon Blanc de La Mancha. Daba aromas hidrocarburados, aromas a gas, un poco a látex, pero tirando como a Mm. hongos, a trufa, a gas, muy, A lo muy mejor particular, levaduras ¿no? también, ¿no? Pero, Podría ir por ahí. pero Porque eso no sé si has catado que alguna vez el Blas Muñoz este fermentado en barrica Sí. de Noblejas, Ujú. es que se huele a botritis, Sí. pero botritis en Nobleja, Ya. digo, Huele a mucha madurez, mucha efectivamente, pero madurez. además de esos toques que dices, joder, qué rico, ¿no? Esto te recuerda a la Sí, sí, sí. Sauternes y estas cosas, ¿no? Pero Sí, luego dices, en pero si cata es de ciega te puede llevar a Noblejas, otros sitios. Te puede llevar a no otros sé, sitios. no sé. Ujú. Bueno, pero, bueno, pues eso, divertido, ¿no? Sí, claro, si no sería muy aburrido. pero Hay eso que que seguir dice probando. Fernando, eso que dice Sí, Fernando, que efectivamente en la Riesling del Mosela o del Rheinland es notorio y característico, por ejemplo, no se da tanto en la Riesling de Alsacia. Si tú coges una Riesling de León Beyer o de Trimbach, bueno, te digo estas porque son las que me gustan a mí, pero bueno, ujú, no se parecen a las de Rheinhessen, por ejemplo. ujú. Y Tienen Alsacia tiene un menos intensidad. clima, el suelo es distinto, pero el clima es muy parecido, está pegando a Baden-Württemberg. Ujú. Pues habrá que verlo. Hay que probar, lo dicho. Muy Mosela, bien, ok, perdón, continuamos. Alsacia. Continuamos. Muchas gracias por las aportaciones. Continuamos con Javier. Ah, bueno, Javier decía, yo ya tengo preparados los vinos. Lo tenía ya desde el jueves. Hombre previsor vale por dos. Y disfrutaremos en casa de las 4 botellas, maridándolas oportunamente. Muy buena idea. Entiendo que las 4 no, hoy, ¿no? Hoy no. Y será 2 hoy, 2 mañana, entiendo. Vale, fenomenal. Y luego una última pregunta de Marí.
no, de Marta Castilla, cuando hablábamos del añadido de taninos, de los aditivos que se pueden introducir en el vino, pregunta, ¿los taninos que se añaden al vino en las prácticas enológicas son de madera? Los taninos que se... Ah, vale, los taninos que se añaden al vino para incrementar la resistencia del vino, el cuerpo, la cantidad de antioxidantes, puede provenir de madera y puede provenir de la uva. Pues son taninos comerciales que se pueden adquirir y los tienes de pepitas, de ollejos, los tienes de madera de roble, incluso de las agallas. He escuchado también de las agallas de algunas variedades de robles y de otros árboles, incluso de castaño también. Se puede sacar de las agallas o de la propia madera del roble o de otros árboles, como el castaño, el pino, creo que también alguna especie de pino también, y también se pueden extraer o se utilizan de las pepitas y de los ollejos. O sea que de las dos, por los dos lados. Vale, pues eso sería todo lo que teníamos pendiente. Y ahora ya lo que hago es, a ver qué comparto primero. Vamos a ver las fichas de cata. La que os hemos enviado ya la tenéis clara, pero os voy a compartir alguna otra por si os interesa tenerlas o descargarosla o lo que sea, ¿no? Porque, bueno, son las fichas de cata, las hay de muy diversos tipos en función del objetivo. Entonces, esta es la ficha oficial de los concursos de cata de la Organización Internacional del Vino, o de la Viña y el Vino. Entonces, todos los atributos que tenéis también en la ficha de cata que os he enviado, que os ha enviado Paloma, mejor dicho, pues tenemos la vista, el olfato, el gusto y tenemos determinados aspectos que se puntúan, ¿no? En este caso, la notable diferencia que hay, y es por lo que os he puesto esta ficha de cata, es porque esta ficha es cuantitativa. Es una ficha de cata con numeración, con puntuaciones. La que tenéis, que os hemos enviado, es una ficha de cata descriptiva, con atributos, con palabras que describen o definen características de los vinos. Entonces, yo creo que es más útil a la hora de describir, de intentar buscar la palabra adecuada para el vino o el atributo que tenéis, que estáis oliendo, viendo o degustando. Entonces, bueno, pues lo que pasa que a mí, yo soy partidario de una ficha de cata que combine ambas, ¿no? Por ejemplo, en este caso tenemos todas las puntuaciones de limpidez, podemos poner diferentes puntuaciones, y en la columna de la derecha tenemos observaciones. Ahí podemos escribir con nuestra literatura en cuanto a la limpidez, pues alguna observación, algún dato que no es cuantificable. En este caso, las columnas de la derecha de excelente a insuficiente, pues será la puntuación, y en la columna de la derecha ponemos nuestras valoraciones. ¿Veis? Luego tiene para vinos espumosos, que varía ligeramente, en el sentido que en el espumoso pues tienes otra serie de aromas, a ver si voy despacito. Otra serie de aromas, tienes la textura de la burbuja, que también cambia, entonces cambia ligeramente la ficha de cata. ¿Vale? Luego la otra para bebidas espirituosas, bueno, pues la estructura de la ficha de cata será la misma, pero cambiará precisamente los atributos especiales de cada producto. Dejadme que voy a eliminar esta, porque lo tengo todo en PDF y no me deja abrir el resto. Ahora os voy a compartir una muy rápida, aunque está en inglés, pero quizá a alguien le puede interesar. Esta es la ficha de cata, podríamos decir, no ficha de cata, sino los atributos, el método homologado de la Corte de Master Sommelier, el método homologado, los atributos que han de evaluarse. Esta es descriptiva, como veis. A cada atributo le hace corresponder varios, a cada característica le hace corresponder varios adjetivos o varios atributos, de los cuales hemos de elegir cuál es cuál, ¿no?
Además, bueno, pues aunque está en inglés, también nos sirve un poco para aprender inglés. Para aquellos que ejerzan como sommelier o quieran estudiar como sommelier, que sepan que el inglés técnico es una asignatura del curso de sommelier, con lo cual, bueno, pues en una pequeña práctica y quien cualquiera de vosotros que conozca los concursos de sumilleres o haya participado en algunos sabe que la mayoría pues se introducen también una parte en inglés, ¿no? Para evaluar la soltura con el cliente internacional que pueda tener ese sommelier. Bien, pues aquí tenéis también, si os interesa, pues en Google con poner el título este, Deductive Tasting Format, Court of Master Sommelier, pues ahí ya os saldrá este PDF y lo podéis descargar. Vale, este creo que es de 2016, si no recuerdo mal. Vale, aquí vienen todos los atributos que hemos de valorar. Y ahora ya por último nuestra ficha de cata con la que vamos a trabajar. A ver, comparto un momentito. Espera, que la tengo que quitar primero. La otra. Tengo que quitar la otra, si no, no me sale. A ver si soy... Ay, ahora he quitado la buena. Disculpa un momento, la pongo otra vez. A ver, ya no quiere salir. Bueno. Creo que ya estoy. Los lunes son muy malos para todos. Vale. Y ahora vamos a ver, vuelvo otra vez. Ahora sí. Ahí la tengo. La ficha de cata, como siempre digo, es una foto fija en la que nos va a servir de cara a futuro. Es decir, hoy el vino que vamos a catar nos va a quedar clara esa foto fija a día de hoy, pero como el vino va a ir evolucionando, quizá dentro de 6 meses queramos saber cómo está. Habrá que descorchar otra botella, rellenar otra nueva ficha de cata con nueva fecha. Esto es importante en ese encabezamiento, la fecha del día que hemos catado el vino es muy importante. Y lo que hemos de hacer es comparar con la ficha de cata de hace X meses, cuando por primera vez abrimos una botella de ese vino, de esa añada, y comparamos con meses después a ver cuál ha sido esa evolución, ¿no? Esto sobre todo es una práctica que se hace en restaurante pues, para evaluar el estado del vino. Normalmente cuando la práctica en restaurante de que el sommelier cate el vino previamente al cliente de manera sistemática, eso se va perdiendo cada vez más. El sommelier solo cata el vino si el cliente se lo solicita porque el cliente advierte algún defecto, algún problema con ese vino, ¿no? Sin embargo, pues en algunos restaurantes y hace un tiempo en muchos más, pues el sommelier de manera sistemática descorchaba una botella, pedía permiso y lo primero que hacía era catar el vino para asegurarse de que estaba en buenas condiciones y así poder servírselo al cliente. En ese caso, los sumilleres lo que solíamos hacer, no solo analizábamos ese posible defecto que pudiera haber, o sea, idoneidad del vino, sino que también estábamos, digamos, chequeando esas botellas que abrías, ese número X de botellas que abrías al día de vinos diferentes. Bueno, pues al final estabas haciendo un check de esos vinos, de su estado de conservación y de su estado de evolución. Luego, bueno, pues si tenías tiempo ir a la bodega y tomar tus notas de, bueno, pues algún vino que estuviera ya decayendo o que empezase a dar muestras de decaimiento, o todo lo contrario, que estuviera demasiado fiero, demasiado agresivo en cuanto a astringencia, en cuanto a acidez, en cuanto a tanino, porque fuera demasiado joven, bueno, pues esas notas las tomabas, ¿no? Porque de otra manera no podemos estar todas las semanas abriendo botellas solo para comprobar, para nosotros mismos, me refiero, dentro de la bodega, sin venderlas al cliente. No podemos estar todas las semanas abriendo un montón de botellas para ver si están en su mejor momento o no. Ese check lo solíamos hacer, ahora ya menos, con menos frecuencia, lo solíamos hacer en esas mini catas que hacíamos en cada botella que descorchábamos en cada mesa al restaurante. Ahora es más complicado.
Normalmente ese protocolo se ha perdido. Ya digo que el sommelier solo prueba el vino en caso de que el cliente, primero le da a probar al cliente, y si el cliente muestra alguna objeción, pues es cuando el sommelier pide permiso para probar un poquito de ese vino para compartir sus impresiones con el cliente, ¿no? Bien, pues esta es lo importante de la fecha en la ficha de cata, es fundamental para saber estas condiciones que hemos anotado en este vino, en qué momento surgieron, ¿no? Y esta ficha de cata, como veis, está hablándonos de lo mismo que estuvimos viendo el jueves, desarrollado durante la clase. Los atributos de la capa visual, de la fase visual, como son la capa, que es la intensidad de color, el propio color, describir si es un amarillo, como veis ahí tenemos descripciones para vinos blancos, dorado, pajizo y verdoso, y para tintos violáceo, anaranjado, ladrillo, teja, y luego evaluaríamos la evolución. Lo que no sé si os habéis fijado en la ficha del protocolo de Master Sommelier, pues hablaba de la diferencia entre el color del centro de la copa y el ribete. Esa diferencia cuando describimos color, describir color, pone ahí. Escribimos, por ejemplo, un rojo picota, y describimos a continuación el ribete, que es el borde exterior del vino, y vemos que es un ribete violáceo. Conclusión: el vino no ha tenido más que una leve evolución. El centro del vino tiene cierta evolución, pero el ribete apenas ha evolucionado. El ribete violáceo muestra todavía síntomas de juventud. Sin embargo, si ese ribete tenemos el centro de la copa rojo picota y tenemos el ribete color ladrillo, pues podemos hablar de una mayor evolución. Ese vino ya ha evolucionado más hacia tonos de madurez o de oxidación, quizás, si es un vino joven. Un vino joven con color ladrillo o teja es que ha evolucionado ya hacia el decaimiento, hacia su decadencia, ¿no? No sé cómo voy a catar porque tengo una congestión hoy importante. Bueno, llevo ya desde la semana pasada, que me visteis tosiendo. Pero bueno, otro atributo que analizaremos será la lágrima, esa densidad que vimos también el jueves. Y en el caso, quien tenga un espumoso, hoy también proponíamos quien quisiera pues descorchar o catar un espumoso, pues evaluaremos también la burbuja. Pero, como yo os dije el jueves, la burbuja yo no, personalmente no la evalúo a la vista, en el análisis visual, como pone ahí en la ficha de cata. Yo evalúo su calidad en la boca, cómo se comporta, qué textura. Sí, ¿Me escuchas bien? muy bajito. Bueno, me Voy a pregunta, subir el volumen. me estás hablando de la lágrima de la cata. Sí, ¿En qué momento se hace? ¿Se mezcla la visual con la olfativa o rompes la no, la cata? lágrima es una apreciación visual. La ¿Tenés lágrima es... que mover el vino no para ver la lágrima? Sí, pero no agitarlo. Okay. Se puede deslizar. Ahora lo practicamos. Ahora, cuando deje de compartir pantalla y esté con mi copa, lo vemos. Vamos a... Más que nada por el tema de tratar olfativamente a copa Claro, parada y quería ver cómo se mezclaban los tienes razón. capas. O sea, tienes toda la razón, sí, sí. No, lo que no vamos a hacer es agitar el vino. Vamos a deslizar un poquito el líquido por las paredes de la copa sin agitarlo, sin romperlo, para matizar o ver los matices de esa lágrima. Ahora lo... Agrandar la pantalla cuando lo hagas y te vemos bien. Vale. Perfecto. Bien, pues una vez que hemos hecho el primer análisis visual, vamos a la fase olfativa, donde, como bien comentaba Sergio, primero vamos a catar a copa parada, es decir, sin agitar el vino, y después agitaremos para notar mayor variedad aromática y mayor intensidad quizás. Y lo interesante de esta ficha de cata es que, pues fijaros la cantidad de descriptores que os ofrece para todos los aromas del vino. En cuanto a los aromas primarios que provienen de la uva, pues esos florales, frutales, con toda la gama de frutas, lo cual también tenéis en la rueda de aromas. Y dentro de esos primarios también podemos incluir los vegetales, minerales y algún especiado, que muchas variedades o algunas variedades tienen notas especiadas
características propias de su aroma varietal. Luego tenemos aromas secundarios que provienen de la fermentación y los terciarios que provienen de la crianza en barrica y en botella. Estos aromas los vamos a estudiar mejor mañana cuando catemos vinos tintos con crianza. Luego también, por supuesto, los defectos que precisamente se van a percibir con mayor nitidez a copa parada, en ese momento inicial, antes de romper el vino, antes de agitarlo. Por suerte, digo, estos olores defectuosos se muestran al principio, lo cual es una ventaja a la hora de bueno, pues, saber cómo eliminarlos. Por eso el sumiller cataba antes que el cliente, porque esos aromas salen a la primera. Entonces, a la mínima sospecha de que hay algún problema, no vamos a servir en las copas del cliente porque nos lo va a devolver, lo va a echar para atrás. Bien, y en la fase gustativa vamos a hacer también 3 momentos, 3 puntos de análisis. El ataque, bienvenida o entrada en boca, el paso de boca, es decir, cómo se desarrolla el vino hacia atrás, desde la punta de la lengua hacia la garganta, y cómo se comporta en el sentido de intensidad de acidez, de carácter afrutado, de potencia alcohólica, de textura, si es más líquido, más fluido, más rugoso. Todo esto tiene relación o guarda relación con el llamado cuerpo del vino. Ese volumen en boca. Te llena mucho la boca o de repente te lo has metido en la boca y ya no te acuerdas de él porque ha pasado como un vaso de agua o como un trago de agua. Pues todo eso lo vamos a analizar en el paso de boca. Y por último, una vez tragado el vino, vamos a analizar el final de boca, esa persistencia que vemos ahí. Y por supuesto, como ya os demostré el otro día, el jueves, los aromas de boca, la vía retronasal, que es súper importante y responsable de gran cantidad de sensaciones que vamos a tener en boca. Y hablamos de el sentido del olfato, pero aplicado cuando el producto está en la boca, ¿no? Esos aromas que van fluyendo desde la cavidad bucal hacia la nariz. Bueno, pues ahora es cuando toca ese minutito para ir a por vuestra botellita o vuestras botellitas y yo por las mías. Venga, ahora vengo. Bien, ya estamos aquí. Yo voy a catar 3 vinos. El primero, un Sauvignon Blanc de Rueda, denominación de origen Rueda, muy pálido. ¿Tenemos todos ya vuestros vinos? ¿Estáis todos ya en vuestro lugar? Vamos a hacer, como cada uno tenemos un vino, obviamente, os propongo que si tenéis vuestra ficha de cata en mano, pues vayáis rellenándola, si no, con una hoja en blanco vais tomando notas, que luego yo es lo que hago cuando voy a ferias, pues me llevo una libretita pequeña, voy tomando mis notas
Análisis visual, olfativo, gustativo, impresión general del vino y toda esa información luego la paso a mi PC para tener archivadas las fichas de cata de los vinos que voy catando durante el año. Tengo que contarle, siempre me gusta a final de año contar todas las fichas de cata que he reunido durante un año, pero estaré en torno a las 1000 y pico, 2000 y pico, no sé, este año. La verdad que no lleva el conteo, otros años lo llevo un poco más ordenadamente. Y luego hay muchos vinos que cato y no tomo notas porque estoy en un ambiente informal y tampoco quiero pecar de friki, entonces, bueno, pues serán muchos más los que haya catado. Bien, pues vamos a hacer la cata. Análisis visual. Voy a bajar un poquito, que no me veáis tanto la cabeza, la cara, pero por lo menos veis la copa. Hacemos el análisis visual. Acordaros, inclinamos la copa 45 grados, yo me pongo delante, mirando desde arriba y con un fondo blanco. Puede ser un mantel, puede ser una servilleta, como en este caso. Lo que hago es colocarme el fondo blanco e inclino la copa para que el líquido dibuje una forma ovoidal. Y así lo estoy extendiendo de alguna manera y analizo. Lo primero, ese aspecto. Lo primero que se analiza de algún desconocido, en este caso un vino desconocido, es el aspecto. ¿Qué aspecto tiene, no? En este caso, apetecible, no apetecible, limpio, brillante. Esa es la frase con la que siempre empezamos las catas los sumilleres. Es un primer visto bueno del vino, ¿no? Si no está limpio y no está brillante, pues el sumiller ya se pone un poco en guardia y empieza a pensar el por qué ese vino no está limpio ni está brillante. Si no está limpio, puede ser pues porque no lo han filtrado, no lo han clarificado, está un poco turbio. Bueno, pues puede ser por ahí, puede ser porque tenga algún problema o puede ser porque sea un vino de los llamados vinos naturales que no hacen ningún tipo de tratamiento. Entonces, de nacimiento, de partida, son vinos turbios, ¿no? Que al consumidor no iniciado pues puede chocarle. Pero lo normal es que un vino tranquilo, como este caso, un Sauvignon Blanc de rueda, no tenga ninguna turbidez, porque sería un problema, sería la opción de fermentación o mala conservación, o algún golpe de calor que le hemos dado a este vino, ¿no? Y el brillo, como siempre os he dicho, el brillo es muy importante en cuanto a que es el síntoma de salud del vino, de sanidad. Un vino que está brillante, es un vino joven, un vino fresco que parece no tener problemas de salud, ¿vale? Está en un buen momento de consumo, digamos. Ese brillo que tenemos en la cara todos nosotros, ¿no? Pues esa juventud, esa frescura es también lo que hemos de buscar en un vino joven. Si es un vino gran reserva, obviamente, pues puede que tenga algo de brillo, pero ya no va a ser un brillo como tiene este Sauvignon Blanc, que casi que lo veis ahí en la pantalla, ¿no? Que brilla un montón. Entonces, si es un gran reserva, pues le perdonamos que no tenga brillo, no lo vamos a penalizar. Pero un Sauvignon Blanc del año 2022, de la denominación de origen Rueda, sí, que es este que tengo aquí, si estuviera, si estuviera turbio y no brillante, no fuera brillante, pues seguramente tendría algún problema, sobre todo algún problema de conservación. ¿Vale? El brillo ya os dije que era un reflejo de la acidez. Cuando vemos un vino muy brillante es que tiene buena acidez normalmente. Y eso, bueno, pues ya sabemos que la acidez es síntoma de estabilidad del vino, de salud del vino, de juventud. Bien, limpio, brillante, una tonalidad muy pálida, se ve bien en la copa, en la pantalla, una tonalidad muy pálida, un amarillo pajizo claro, con muy poca intensidad. Y fíjate lo que comentaba antes Sergio, de inclinar la copa así para mirar el color, con simplemente ponerla recta de nuevo, pues vemos si tiene lágrima o no. En este caso, pues no se aprecia nada de lágrima. Un vino muy ligero, muy acuoso. Esto me indica poco cuerpo, quizá una baja graduación alcohólica. Rafael,
Sí, Después podés también decir si tiene o no lágrimas cuando lo agitas, podés hacer una comprobación. sí, claro, después cuando la agites en nariz también ves las lágrimas. Lo único que de esta manera ya las has evaluado. Ya has visto En si tu este, vino, en mi caso, cae rápidamente. La lágrima en este- respondía o al alcohol o al azúcar. En este caso es un vino seco, menos de 5 gramos de azúcar por litro, con lo cual azúcar no creo que vaya a ser y alcohol tampoco, porque cae rápidamente ese líquido en mi copa, te ¿vale? hago No, una, te hago- no deja te rastro. hago una, te hago una consulta. Yo lamentablemente tuve que salir, estoy en un bar con no era verdejo típico que vos conocerás muy bien. Yo lo acabo de empinar y tengo toda una línea de insulina normal en este tipo de... Te oigo fatal y tengo el volumen a tope, ¿eh? No, la culpa es mía, te estoy contando que estoy en un bar porque no pude Ya, quedarme en el piso y estoy probando vale, un rueda verdejo. perfecto. Y Es ese normal, seguramente tenga dime, más, tiene más densidad que mi Sauvignon Blanc, seguramente, ¿verdad? es lo que te quería decir, es normal que un rueda verdejo de bar tenga, y además tiene tipicidad de frutas tropicales, no tiene la tipicidad que tendría que tener los ruedas buenos. Ahí, te pierdo un poco. Sí, Bueno, te he no entendido que molesta. sí, que tendrá más lágrima que el Sauvignon Blanc, seguramente. A ver, seguimos con la Seguramente categoría. tenga más alcohol y más cuerpo, bastante más cuerpo que un Sauvignon Blanc, por regla general. Bien, hemos analizado el color, la intensidad de color, la limpidez, es decir, el aspecto limpio, brillante, el brillo, por supuesto, la densidad, que es la lágrima, y vamos a pasar al análisis olfativo. Fijaros la cantidad de información que hemos sacado en un momento solo en la fase visual, sin haberlo catado, sin haberlo olido. Ahora ya vamos a oler. Y la intensidad de los vinos, el primer aspecto que podemos evaluar olfativamente, la intensidad de los vinos, pues son Parar, esas... me llevé el teléfono, parar. Uy, ¿hay alguna interferencia por ahí? A ver, ya, ya está. Bien, entonces, como decía, la intensidad depende un poco de la cantidad de moléculas aromáticas que se volatilicen, que se expandan, como ahora mismo se están expandiendo en mi copa. Todavía no la he agitado, ¿eh? No la he querido agitar. Entonces, podemos evaluar la intensidad aromática en tres escalas. Intensidad baja, intensidad media e intensidad alta. Intensidad baja, bueno, pues si necesito hundir la nariz en la copa para oler algo, diré que es una intensidad baja, porque necesito sumergir la copa en la nariz, la nariz en la copa. Si desde lejos ya me están sirviendo el vino a 1 metro y estoy percibiendo el aroma, podemos decir que es intensidad alta. Y para hacerlo, el catador normalmente pues se pone el vino lejos, intenta percibirlo o en la vertical de la nariz, a la altura del ombligo, ¿no me veis? A la altura del ombligo, intento oler, no huele. Aquí, a la altura del pecho, sería intensidad media y aquí intensidad baja. Abajo del todo, intensidad alta. Si desde aquí lo percibo, si lo tengo en el ombligo, la copa, y ya lo percibo, intensidad alta. Si tengo que subir hasta el pecho para percibirlo, intensidad media. Y si necesito hundir la nariz, intensidad baja. En este caso tengo un Sauvignon Blanc con intensidad media. Desde abajo o desde lejos no lo percibo y ya a esta altura, a la altura del pecho, ya percibo los aromas. Aromas muy herbáceos, en este caso. Pero también tiene algo de fruta madura tropical, diría yo. Lo que estoy haciendo ahora es catar a copa parada para analizar el aroma característico de este vino, el que predomina, el que marca la personalidad de este vino. ¿Vale? El aroma predominante, a copa parada. Aquel del cual se evaporan muchas más moléculas aromáticas, con lo cual destaca sobre el resto. Yo lo primero que se me ha venido a la mente con este, o a la nariz, en este caso, o de la nariz a la mente, para hablar con propiedad, lo primero que identificaba eran aromas herbales, como de hierba, y esas notas fruta tropical, pero una fruta tropical tipo, tampoco muy madura, tipo fruta, con la acidez esa de la fruta de la pasión, o guayaba, que también tiene un toque así un poco herbal, herbáceo.
tiene cierto perfume. Vamos a ver. Ya he analizado el aroma predominante. Ahora vamos a ver la variedad de aromas, agitando, rompiendo el vino. Ahora todas esas moléculas aromáticas las estoy centrifugando y empiezan a evaporarse otras muchas, no solo esas de guayaba, fruta de la pasión y hierba fresca, como decía. Ahora tiene que manifestarse más cositas. Efectivamente. Se acentúa, en mi caso, en mi copa, se acentúa el herbáceo, pero salen también notas florales como golosas, florales y dulzonas. Ahora esa fruta pasión parece que ya no es tan ácida. Pues al mover así la copa, obviamente, pues también podemos hacer un doble análisis de la lágrima, ¿no? De la densidad del vino, pero bueno, ya lo habíamos evaluado en análisis visual, con lo cual, bueno, pues si hemos sacado una buena conclusión, nos hace necesario. Si seguimos agitando, seguimos calentando el vino y sigue dando aromas diferentes, todo eso lo anotaremos en la ficha de cata y puntuaremos positivamente la variedad aromática. Es otro de los atributos positivos de un vino. Si un vino al principio solo me olía a herbáceo, y si agito la copa y sigue oliendo a herbáceo y no sale nada más, bueno, pues al final no le puedo penalizar porque es un vino honesto, pero es un vino pobre de aromas. En cuanto a variedad aromática, sí tendría cierta penalización. Ni a copa parada ni agitando la copa he encontrado defectos, ¿vale? Es un vino que por el brillo que tiene está un poco tímido de aromas, yo diría, todavía parece que no haya llegado a su momento óptimo, ¿no? Vamos a ver si en boca se comporta o es coherente con la variedad aromática que me ha dado en nariz. Para catar en boca nos ponemos una cantidad moderada, cada uno lo que considere, y lo mantenemos ahí unos segundos. 8 o 10 segundos, ¿vale? Para de este modo calentar el vino y que aromas que no hemos percibido ni a copa parada ni agitando la copa se expresen en la vía retronasal. Es decir, el vino ya lo hemos roto, lo hemos agitado y ahora lo vamos a calentar en nuestro paladar para que los aromas de boca, la vía retronasal, nos ofrezca quizás aromas nuevos o los aromas que hemos percibido en la vía directa olfativa. Entonces, un poquito en la boca, movemos por toda la boca para que impregne toda la cavidad bucal, ¿vale? Y a la vez que se caliente el vino. Escucharlo, tomar, probar, todo lo que sea. Chicos, cuidado con los micros, que por ahí los tenéis encendidos. Venga, pues vamos a ello. Curiosamente, este Sauvignon Blanc en la entrada ha mostrado su versión un poco más frutada. Cuando he agitado la copa que salían como flores y aromas a fruta más golosa, fruta pues, como de golosina, como escarchada. Eso es lo que he percibido en la entrada. Y rápidamente me ha dejado la boca totalmente fresca, totalmente salivando, ¿no? La acidez es un poco afilada de momento. Para este Sauvignon Blanc tiene excesiva acidez. Es un atributo propio de esta variedad, tener una alta acidez, con lo cual, bueno, no es penalizable. Lo único es que entiendo que este vino todavía necesita un poquito más en botella. No parece que hayan hecho un trabajo sobre Elías, con lo cual debería estar ya para tomar este Sauvignon Blanc. Sin embargo, parece ser que la acidez destaca un poco más de la cuenta para el momento que se le supone a este vino de evolución. Está a punto de salir 2023, pero este vino todavía está maravilloso, o va a estar maravilloso de aquí a un par de meses. Porque realmente tiene muy poco cuerpo, y entonces, ¿qué pasa? Que destaca mucho más la acidez. Al estar más desprovisto, tiene la gradación alcohólica bastante suave, no ofrece calidez en la garganta, que es lo habitual de un vino cálido, un vino con alcohol, y eso que es de La Mancha, ¿no? De una zona cálida. Sin embargo, bueno, pues tiene un grado alcohólico bastante moderado, quizá
ha sido vendimiado. Ya voy sacando conclusiones, como veis. Quizá ha sido vendimiado con una ligera antelación, con lo cual mantiene esa acidez un poco despuntante y por el contrario, pues no ha adquirido un grado alcohólico muy alto precisamente por esa razón. Puede que haya sido parte de la estrategia de bodega, ¿no? Aromáticamente se va expresando más dulzona, ya no es tan herbáceo. Los herbáceos salieron al principio a copa parada, pero ahora parece que se están cogiendo un segundo plano en favor de la fruta tropical más madura. Y más perfumado en cuanto a flores, aromas florales. En boca, sin embargo, no me ha gustado tanto porque no hay armonía, no hay equilibrio en boca. La calidad de los vinos también está en eso, ¿no? En que sean armónicos y no tengan aristas, no tengan puntas en este caso, punta de acidez y escasez de cuerpo. Porque al final es una explosión de acidez al principio de boca y luego el paso de boca ni me he enterado y el final de boca tiene cierto recuerdo, pero al carecer de estructura alcohólica, pues se hace un poco más corto el vino. Sin embargo, estos vinos o este estilo de vino, pues puede ir muy bien con platos de hoja verde, platos que contengan, pues tipo ensaladas, que contengan hoja cruda, hoja verde, algún pescado blanco sin salsear, algún pescado muy suavecito y quizá pues algún marisco con poca intensidad de sabor. No sé, iba a decir una gamba, depende de qué gamba, ¿no? Quizá el langostino o y sobre todo poco salseados, el pescado, a mí no en el caso de la ensalada no me importa que tenga una vinagreta potente de cítricos, porque este vino tiene acidez para aguantar eso y más. Y de hecho, el vino va a resultar más afrutado, menos ácido, si lo enfrentamos con una vinagreta de cítricos en nuestra ensalada, ¿no? Por ejemplo. ¿Alguien quiere comentar sobre sus vinos, los vinos que ha probado o el vino que acaba de probar? Voy a ver el chat, que veo que hay comentarios. Y pasamos directamente al siguiente. Marian se tiene que ir hoy. Espero que no sea nada lo que te haya surgido. Luego nos ves en el vídeo y mañana cualquier cosa comentamos. Sí, porque bueno, es que pensaba yo que era más pronto, pero son menos 10, menos 12 minutos. Vale, pues vamos a por el siguiente vino. En este caso voy a catar un espumoso. Vamos a hacer la apertura del vino espumoso. A ver si soy capaz de abrir la bolsita. Sabéis que nosotros tenemos que tapar las botellas, más que nada por ética, ya que, bueno, pues la Organización Interprofesional del Vino de España representamos a todas las bodegas, ¿no? Entonces, hemos de tener cierto tacto para no hablar de unas sino de otras, y bueno, pues eso es complicado. Con lo cual, como si fuera una cata ciega, ¿vale? Entonces, voy a bajar un poquito más. Tenemos el espumoso, aquí está la etiqueta, presentamos la etiqueta y lo importante esto básicamente es por temas de seguridad. Sabéis que aquí tenemos una arandelita en los espumosos, ¿vale? Por temas de seguridad, porque bueno, pues a la hora de abrir una botella de vino espumoso, igual que mañana haremos la apertura de una botella de vino tinto, pues realmente aquí tenemos entre 4 y 6 atmósferas de presión, con lo cual tenemos que tener, sobre todo ahora que acabo de quitar el bozal, el morrión que se llama, este alambre, ya lo he desaflojado, le he dado las vueltecitas, entonces con el dedo pulgar tengo que estar sujetando ahí para evitar problemas, ¿no? En el restaurante y de manera elegante no vamos a hacer el ruido con la botella de espumoso. En casa estas navidades hacerlo como queráis, pero siempre apuntando al techo, ¿vale? Porque esto es peligroso, ¿vale? Entonces, ya estoy sujetando con mi pulgar la parte de arriba del tapón y con el resto de la mano sujetando bien. Y con la otra mano lo que hago es coger la base de la botella y es esta mano, la que está en la base de la botella, la que va a girar. Voy girando esta mano y el corcho ya solo va saliendo.
y lo único, con la mano que tengo sujetando el corcho, lo único que tengo que hacer es aguantar, sujetar, sujetar, sujetar y conseguir ese ruido. Ese ruido es el adecuado. ¿Vale? ¿Por qué? Porque perdemos menos gas, perdemos menos líquido, no asustamos a la gente que tenemos al lado si no están prevenidas de lo que estamos haciendo. ¿Vale? Entonces, bueno, estos son ventajas en pro de la elegancia. El tapón, normalmente, pues se suele ofrecer al cliente en un platito, y lo colocamos al cliente en un platito, y el cliente, bueno, pues dispone de él, se lo queda como recuerdo. Hay quienes coleccionan estas chapitas, ¿no? Como recuerdo, bueno, eso ya depende de cada uno. Y vamos a catar el espumoso. En este caso, hay un elemento extra en el análisis visual o gustativo. Yo prefiero el gustativo, que es la burbuja. En cuanto a color, volvemos otra vez. Un fondo blanco puede ser una hoja de papel, ¿vale? Y lo que hacemos es inclinar la copa a 45 grados para mirar desde arriba. Pensaba yo que no estaba tan frío. Tenía yo miedo, porque cuando un espumoso está no a la temperatura adecuada, está un poco caliente, podemos correr el riesgo de que el tapón, por mucho que intentemos sujetar, por eso he puesto cara de preocupación cuando estaba saliendo el corcho, porque me imaginaba que iba a salir disparado al no estar del todo frío este espumoso. Pero bueno, para catarlo a mí me gusta de esta manera, que no esté tan frío, para poder percibir los aromas más adecuadamente. Os decía que el vino espumoso no se evalúa la burbuja a la vista, porque depende de la cantidad de líquido que yo ponga. Si yo hubiera puesto hasta aquí arriba, veríais mucha más desprendimiento de burbuja. De esta manera, como no hay mucha presión, hay muy poco líquido, hay poca presión, pues la burbuja no se expresa tanto. Y luego depende de lo limpia que esté la copa, de lo nueva o vieja, de la forma que tenga, ¿vale? Obviamente en la copa de flauta, la alargada típica de espumosos, hay mucho más recorrido, más desprendimiento de burbuja. Por eso se inventó. Aunque todavía no existía Instagram cuando se inventó esa copa, pero es la copa perfecta para hacerse la fotito con de Instagram. Pero para evaluar un vino como lo vamos a hacer nosotros, para catarlo, evaluar virtudes y defectos, lo mejor es una copa de vino. Bien, en cuanto a la vista, pues volvemos a lo mismo. El aspecto es un vino limpio, brillante. Daros cuenta que en el cava está prohibido filtrar el vino. Solo la única limpieza que se hace es el degüelle, ¿vale? Entonces, hay que analizar si el vino realmente está limpio y está brillante, si fue un degüelle pulcro, un degüelle limpio, o quizá os han quedado algunos restos. En este caso es un vino limpio, transparente, brillante, color. Comparado con el Sauvignon Blanc, siempre que tengáis dos vinos, pues es bonito comparar. Fijaros, a la vista, mis dos vinos, se nota claramente que el cava tiene un amarillo más alimonado, dorado alimonado, ¿vale? Un dorado pálido, tampoco muy intenso. El otro era pajizo. Y en cuanto a nariz, la copa parada, aroma predominante, claramente la manzana, una manzana Granny, no Granny Smith, la otra, la amarilla, Golden, manzana Golden. Alguna ligera nota de bollería, como de miga de bizcocho. Notas herbales también, como hierbas aromáticas. Bastante, me está diciendo bastante a copa parada. Y el espumoso no se agita, como hemos agitado antes el Sauvignon Blanc. Al espumoso no le hacemos esto porque entonces estamos rompiendo y cargándonos la burbuja. Luego el juego de textura no lo vamos a tener en boca. Así que vamos a hacerlo muy sutilmente. Un maestro de cava me dijo un día que era un movimiento de muñeca, sin romper el vino, pero para abrirlo, bueno, pues hagámoslo, ya que lo dijo el maestro de cava. Algo se nota, algo se nota. Cierta nota especiada, como especias dulzonas, quizá de la crianza. Este cava tiene 16 meses de crianza. No está mal,
tampoco es demasiado, no llega a ser un reserva es a partir de 18 meses. Intensidad aromática, pues me lo pongo en el ombligo y nada. Aquí tampoco, por aquí empieza a oler. Media, baja, diría yo. Quizá porque está muy frío. Al final pensaba yo que no le iba a enfriar tanto y sí está más frío, porque ¿veis? El cristal se empaña un poquito del frío. Bien, vamos al análisis gustativo. Acordaros, primero analizamos la entrada en boca, después el paso de boca y después el recuerdo, el final de boca. Normalmente, entre vino y vino es conveniente tener unos picos de pan, un poco de miga de pan o agua. El agua, como tiene pH neutro, lo que hace es equilibrar el pH del paladar. Si hemos pasado por un vino muy ácido, como es el caso del Sauvignon Blanc, bueno, pues para que no condicione ni modifique las percepciones del otro vino. Otra opción es envinarte la boca, como he hecho yo. Primero, hago una pequeña evaluación del vino o me impregno con el vino número 2 la boca, trago y ahora que tengo la boca impregnada de esos aromas del vino número 2, no del 1, pues ahora vuelvo a hacer un análisis mucho más preciso, digamos. Resulta dulce en boca, es un brut, pero un brut que a lo mejor tiene, no sé, pues 10 gramitos de azúcar por litro, por lo menos, porque de entrada resulta dulzón. Ese dulzor luego aplaca un poquito la acidez, aunque la acidez está bastante presente. Es un vino fresco, un vino joven. Aunque tenga esos 16 meses, se considera joven, ya digo. Es un cava de guarda, se llama. Tiene acidez, pero un poco opacada por el ligero dulzor o ligeramente excesivo dulzor que tiene en la entrada en boca. Sin embargo, esa acidez le da agilidad al trago y no ofrece nada de calidez. El Sauvignon Blanc tenía muy poca graduación. Este cava está por el estilo, está en 12,5. El Sauvignon Blanc yo creo que estaba por ahí. 12,5, 13 como mucho, ya es mucho. Este cava es equilibrado en cuanto a grado alcohólico y la textura. Lo que quiero que valoréis es cuando tenemos el vino en la boca, cómo el espumoso con la temperatura de nuestra boca va creciendo. La burbuja se va multiplicando, se va ampliando. Y hemos de evaluar esa textura de la burbuja que va creciendo, ¿cómo es? Es cremosa, nos llena la boca, pero con una textura sedosa, untuosa, o por el contrario, son burbujas muy vivas, muy gruesas y vastas que nos van golpeando el paladar, van explotando en nuestra boca. Un cava joven tendría esta segunda cualidad, pero un cava bien integrado, con la burbuja bien integrada, una buena crianza, va a hacer que la burbuja se haga más pequeñita, esté más integrada en el líquido y con nuestra temperatura corporal sí se va a expresar, pero de una manera mucho más cremosa, ¿vale? Como llenándonos la boca, pero acariciando el paladar. Todo lo contrario que una burbuja más gruesa, más vasta, ¿vale? Lo ideal, la calidad estaría en la burbuja más integrada que crece en la boca. Más integrada significa que a la vista no la vamos a ver, como es el caso, no veis nada de burbuja. Algo se ve por ahí, pero que están adheridas al cristal, pero donde la notamos es en la boca. Me gusta, pero está ligeramente desequilibrado en el sentido de que tiene mucho dulzor, una acidez que está aplacada y luego baja un poquito. Es bastante ligero en boca y el recuerdo no es excesivamente largo. Este cava igualmente, si lo tuviera que compaginar con el Sauvignon Blanc iría para los entrantes, para esas ensaladas y luego este cava para algún queso cremoso de aperitivo, un queso con poca maduración, de coagulación láctica, por ejemplo, le van muy bien. Quizá algún marisco con algo más de intensidad y un pescado blanco, igual que el Sauvignon Blanc, pero ya podemos incluir algo más de densidad en la salsa
y de contundencia en los condimentos, porque la burbuja va a hacer que enlace fenomenal. Y por último, hoy también teníamos la opción de algún vino generoso, pues no me he podido resistir la tentación de terminar la clase con en este caso, un generoso de licor. Fijaros qué color. A ver si lo podéis ver bien. Ahí se ve. Uy, si lo tiro, ¿eh? Bien, este es un generoso de licor, es un cream. Un cream, acordaros que era vino generoso mezclado con vino de Pedro Ximénez con niveles de azúcar por encima de los 240 gramos por litro. ¿Vale? Los vinos más dulces. En este caso, pues si muevo la copa, vais a ver mayor densidad. Fijaros cómo cae la lágrima, mucho más lenta. Una lágrima lenta, una lágrima densa, que responde a un nivel de azúcares alto y también a un grado alcohólico alto. Aquí estamos en torno a los 19 grados o por ahí. Entonces, a la hora de evaluar el vino, para que veáis lo importante de conocer las características de los tipos de vinos y de las variedades de las zonas, etcétera, para interpretar mejor las características de los vinos. Esa densidad, porque eso, esa color tan intenso, pues proviene de la Pedro Ximénez, ¿no? Análisis visual, pues tiene un color ámbar oscuro con un ribete pues más tipo oro viejo, ¿vale? Tiene un color muy bonito, que antes os lo he querido enseñar a riesgo de manchar mi ordenador, pero ahí lo tenéis. La densidad es importante, ya me pongo en guardia porque va a haber o mucho azúcar o mucho alcohol. Si fuera una cata ciega, pues voy intuyendo qué puede ser, por qué es tan denso, pues por alcohol o por azúcar. Y ahora ya, en cuanto huela, ya identifico que es por azúcar, porque los aromas predominantes son precisamente de uva pasa, de higos secos. Pero todo me huele mucho al higo seco y a la uva pasa. Aromas amielados también, que recuerdan a la miel de montaña, esa miel negra, lo que llaman mielato. Y una punta alcohólica en nariz, a copa parada. Ya se nota el alcohol en la nariz, ¿no? Ya lo percibimos. Agitamos, a ver si salen más cosas. Estos vinos, como están oxidados, pues realmente van ocultando aromas y los van ofreciendo, pues a lo largo de una hora te puede ir ofreciendo aromas diferentes. En este caso no varía mucho, salen algunos barnices, acidez volátil, claro. Es un vino fácilmente, creo que ha estado 6 años de crianza, con lo cual, bueno, pues ya la acidez volátil es algo normal que tiene que salir en vinos con tan largo tiempo de contacto con el oxígeno, ¿no? Maderas nobles, como huele a arcón viejo, tienda de antigüedades, que suelen decir los sumilleres. Y en boca, ya sabemos, a la vista ya sé que va a tener alcohol y azúcar, que va a ser un vino denso, con lo cual, pues, con precaución. Dada dulzona, como corresponde a la densidad que hemos percibido. Sin embargo, luego es ágil en boca, es fresco, tiene cierta acidez, no es pesado, no es denso para la cantidad de azúcar que tiene. Y luego vuelve a explotar un poco al tragar porque se expresa el lado alcohólico potente que tiene este vino. El posgusto es larguísimo y muy intenso. Un ligero amargor en el posgusto, pero toda esa intensidad de aromas de boca, de vía retronasal, con la uva pasa, los higos secos, ciruela pasa también, y te deja ese pozo en la lengua azucarado, como si se estuvieran derritiendo en la lengua cristales de azúcar. No estoy sintiendo eso, ¿no? Pero parece esa sensación de dulzor que permanece en la lengua, que ha dejado ese pozo el vino.
muy largo, el más largo de los tres sin duda. Pues este vino es un vino, obviamente, como os imaginaréis, de postre, pero que, bueno, podemos tomar también con cosas saladas, con quesos azules, con foie, por ejemplo, va muy bien, pero por supuesto con una tarta de manzana, incluso, pues, si os digo la verdad, a mí la tarta de manzana me gusta echarle un chorrito por encima de este tipo de vinos, ¿no? Porque le va muy bien. A postres de chocolate, algún postre con chocolate también le va a ir fantástico. Un brownie, por ejemplo, esponjoso. Tiene esos aromas también un poco a cacao, pero al amargo del cacao. Muy interesante este cream. Muy bien, pues dejo de hablar, por si seguro que alguien quiere compartir su cata con nosotros y ya me he pasado de hora. Pero bueno, agradecería si alguien quiere comentar sobre su vino. Será fenomenal. Voy a leer a ver en el chat si tenéis algo puesto. Marta, Israel, yo he probado un verdejo de rueda. Mi experiencia en catas es mínima. En boca el sabor se me quedaba en el paladar. ¿Eso a qué se debe? En boca el sabor se te quedaba en la parte de arriba. Hombre, los receptores de los sabores, dulce, amargo, ácido y salado principalmente, están más concentrados en la lengua, pero también los tenemos en el paladar blando. En las encías también tenemos algún detector de sabor, pero sobre todo en la parte de atrás de la garganta, en el paladar blando y en la lengua es donde vamos a percibir más sabores. Lo que tienes que hacer, Marta, es mantener el vino en la boca y hacerlo circular por todas las cavidades de la boca, por las encías, por la lengua, por arriba, por abajo de la lengua, por atrás, por delante. Y una vez que está todo impregnado, tragamos. Pero siempre analizando, una vez que te posas en los labios en la copa, ya es el ataque, esa bienvenida. Analiza esa bienvenida. Luego analiza la textura y finalmente analiza el recuerdo que te ha dejado. Manuel, ha sido muy didáctica la clase, me tengo que ir. Nos vemos mañana. Vale, Manuel, muchísimas gracias. Jofra, yo tenía pendiente de catar un Cava Gran Reserva Brut Nature de Chardonnay 70% y Macabeo Sarelo 15%. Muy atractivo, ácido, amarillo, intenso. Mucho mejor que el mío, yo creo. El mío tenía o tiene sobre todo Macabeo y como un 40 entre Sarelo y Parellada. La trilogía clásica del Cava. En tu caso, incorporas un 70 de Chardonnay, lo que me parece bastante acertado en el sentido de que un gran reserva necesita variedades de uva con buena longevidad, como es ese 15% que le meten de Macabeo, también Sarelo, pero sobre todo Macabeo y sobre todo Chardonnay. A ver, voy a ver alguna preguntita más. Fernando, por favor, Israel, ¿puedes recordarnos cómo se denomina a ese proceso de integración o fusión del tanino de fruta y el de madera en barricas de roble? Es la polimerización. Los taninos se polimerizan, es decir, se redondean, se suavizan, se dulcifican. Creo que te refieres a eso, ¿verdad? Bueno, Sí, pues... sí, perfectamente. Ahora tengo el volumen muy alto, como antes no oía a Sergio y me has pegado un susto. Vale, pues en el chat no veo nada más. Bien, pues espero que haya sido constructiva la cata. Durante la cata, hoy no lo habéis hecho, pero mañana si me tenéis que interrumpir, igualmente que en cualquier otra clase, me interrumpís por si algo que he comentado os parece demasiado poético o no lo entendéis o no estáis de acuerdo a lo mejor o pensáis que bueno, pues, queréis dar vuestra opinión, me interrumpís perfectamente, ¿vale? Por favor. Y mucho mejor, así sale la clase más dinámica. Más dinámica. Muy bien, pues si os parece, aquí lo dejamos por hoy y mañana la cata consistirá en vinos tintos
Yo me voy a servir un tinto joven y un tinto, creo que un crianza tengo por ahí, un reserva, para comparar vinos con aromas simplemente primarios y secundarios y vinos con aromas terciarios también, añadidos a los dos anteriores, que provienen de la crianza en barrica y posterior crianza en botella. Muy bien, pues dejamos aquí. Muchísimas gracias por la asistencia. Espero que hayáis disfrutado la cata. Esas botellas que tenéis abiertas, pues ya sabéis, compartirlas con la gente que tengáis cerca y seguro que busquéis un buen maridaje para ellas. Pensar a la hora de pensar en el maridaje de los vinos que habéis abierto o el vino que hayáis abierto, pensar que el plato y el vino tengan la misma potencia, que el vino siempre tenga algo más de acidez que el plato, porque si no el plato va a anular al vino, va a hacer que el vino sea poco ácido y excesivamente afrutado quizás. A lo mejor nos conviene. Para este Sauvignon Blanc que yo tenía, un plato ácido, esa vinagreta de cítricos que decía yo, va a venirle perfecto a este Sauvignon Blanc, porque le va a anular su acidez y va, por tanto, a potenciar el carácter frutal de este Sauvignon Blanc. Antes de un bocado de esa ensalada de vinagreta de cítricos, sería como os lo he descrito, y después de el bocadito de la ensalada, probaríamos el vino y el vino resultaría totalmente afrutado, hubiera cambiado para bien. Así que bueno, veréis que los maridajes a veces funcionan así. Entonces, un plato o un vino con mucha acidez, un plato con buena acidez, un vino dulce, como es el que tenemos aquí, pues también con un postre dulce, y si no, haciendo contraste con ese foie o con ese queso azul, con la salinidad de ambos productos, pues también le va muy bien a este tipo de vinos. Muy bien, no me enrollo más. Muchísimas gracias y mañana nos vemos para catar los vinos tintos. Si alguien quiere acompañarse de algún bocado, de algún trocito de queso, alguna cosa, estáis en vuestra casa, así que no hay ninguna restricción al respecto. Además es el último día mañana y habrá que brindar. Bueno, pues aquí lo dejamos. Muchísimas gracias y hasta mañana a la misma hora. Venga, hasta mañana, gracias, Israel. Hasta mañana, Javier.